Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en la segunda charla acerca o mesa redonda acerca de la que estamos celebrando los 25 años de Dama. Y el objetivo de hoy es hablar, reflexionar y meditar entre todos acerca del presente. Han sido 25 años de viaje desde los inicios que estuvimos viendo la semana pasada. En la siguiente hablaremos acerca del futuro. Y yo quería que hiciéramos una especie como de, reflexionando con los invitados, que hiciéramos una especie como de radiografía o foto fija o una reflexión entre todos también acerca de cuál es el estado de la entidad de gestión, qué queremos hacer, qué queremos que sea Dama hoy, aquí y ahora, en qué cosas podemos incluso mejorar. Seamos también críticos, porque ha sido una de las razones de que esto haya ido bien o muy bien. Y haciendo un poco balance antes de presentaros, si os parece, haciendo un poco balance de estos 25 años y cuál es el momento, uno piensa que hay razones para el optimismo. En este momento representamos al 85% del audiovisual que se emite en nuestro país, el 85%. Estamos, ¿cuál es el número de socios? Porque esto que para Carmen, Soy yo, de 1870. Vale, gracias. 2.873 socios, que es un dato fantástico. Y también tenemos en este momento yo creo que somos con mayúsculas, la entidad de gestión audiovisual de España, reconocida en el extranjero. Tenemos, justo ahora está nuestra compañera, está Ángeles en Seúl representándonos, porque además es la vicepresidenta de CISAC, Ángeles González Sinde. Nos sentamos también en lo que es el board de CISAC, que es como la madre de todas las entidades de gestión. Y tenemos acuerdos con la mayoría de las entidades de gestión. Es decir, hay razones para el optimismo, pero también por lo mismo hay razones para la autocrítica y hay razones para seguir con esta política de sinceridad y de transparencia que siempre nos ha representado. Y bueno, voy a ir presentando ya. No hace falta, ellos no necesitan presentación porque estamos prácticamente en casa. Y son de sobra conocidos. Yo digo, voy a resumir parte de su currículum y su trayectoria, porque si no os aseguro es un lujazo y podríamos estar toda la tarde pues hablando solo de lo que han hecho los compañeros y las compañeras. Carlos Molinero, matemático de formación, que es una cosa que siempre me llama mucho la atención, ¿vale? Guionista, director, dramaturgo, premio Goya, sabéis, por Salvajes, al mejor guion adaptado, y también fue nominado a director Nobel, compañero de Cuéntame durante muchos años, y en este momento presidente de Alma. Alba Lucío, guionista, ha sido coordinadora de series como La Otra Mirada o Dos Vidas. Se formó como guionista en el máster de guión de la Carlos III de Alma, que en este momento, ahora ella misma, dirige. Y también se está encargando de esta temporada, vamos a llamarlo así, esta temporada de los martes de Dama, con gran éxito de público y de crítica. Y es miembro de la Junta de Alma y del Consejo de Dama. Pablo Barrera, también guionista, es uno de los históricos de Globo Media, que estaba ahí en el área de Manolo Valdivia, gran maestro de todos nosotros, creador de series como Brigada Costa del Sol, ha estado trabajando en el departamento de contenidos de Amazon y de Sequoia y es miembro del Consejo de Dama y de la Junta de Alma. Tenemos aquí sentados 3 miembros de la Junta de Alma con nosotros. Y Azucena Rodríguez, para mí siempre la rubia, directora y guionista, ha dirigido películas como Entre Rojas o Atlas de Geografía Humana, y en televisión ha dirigido nada menos que 24 capítulos de Cuéntame, y ahora estás inmersa en el montaje de tu última película, ¿no? Sí. Un documental, no sé si puedes decir o quieres decir algo, no sé si nos dirás algo después. Vale. Muy bien, yo siempre que la llamo últimamente, estoy en montaje. Siempre estás en montaje. Y también es miembro del Consejo de Alma. Y decir que excusan su asistencia Alejandro Hernández, porque no ha podido venir, y también Virginia Yagüe, nuestra presidenta, que tampoco ha podido venir y se disculpa muy mucho por no poder estar hoy con nosotros. Bueno, quisiera abrir ya la mesa, ¿vale? Y les he pedido que ellos abrieran un poco el debate con temas específicos, pero insisto, yo creo que esto debería estar abierto a que cualquiera, en cualquier momento, pudiéramos levantar la mano, pudiéramos intervenir, pudiéramos entre nosotros también, si queréis, matizarnos, por supuesto, ¿vale? Y me gustaría empezar por Carlos, ¿vale? Me gustaría hablar acerca de cuál es la relación hoy, a día de hoy, entre Alma y Dama. En la otra sesión
pudimos ver como Alma, como Dama nace de Alma, evidentemente, ¿no? Como ha habido sus más y sus menos también en el pasado, y Alma ha mantenido esta política de equidistancia entre Dama y SGAE, por ejemplo, siguiendo sus directrices perfectamente lógicas y respetables, y es decir, es una relación dinámica, y la cuestión es ¿en qué momento estamos ahora? Vale, pues yo en la anterior, que fue el origen, se habló un poco de la idea que cuando se hizo Alma, de que fuera lo más parecido al sindicato americano, donde los derechos se recaudan en el sindicato. Eso en España no era posible y por eso está Alma y Dama. Como este lío siempre con SGAE de Dama, yo creo que hay un momento como estas cosas de que en el fondo somos todos guionistas y en el fondo somos muy parecidos a los actores. Lo que pasa que en vez de decir miradme, decimos no mires, pero tenemos esta cosa de ego y somos muy complicados. Entonces en esta cosa de SGAE yo creo que ahí hubo como muchas cosas personales que generaron mucho ruido, y en Alma yo era de una sección que lo que decía es vamos a sacarle pasta a todos, y toda la pasta que le saquemos a SGAE, bueno, porque es nuestro dinero. O sea, que es esta cosa de Alma tiene que sacar dinero de todos los lados, ¿no? Yo creo que eso sí que fue una cosa que no era una cosa de equidistancia como política, porque en el fondo en la Junta de Alma siempre hay más gente de Dama, y es que son como en sociedades hermanas. Yo creo que todo el mundo, pero era una cosa de vamos a recuperar el dinero que tienen estos de SGAE, pues de alguna manera. Entonces yo sí creo que eso sí que siempre fue una política que había gente que no estaba muy de acuerdo, pero que me parece como útil. Pero es verdad que Dama siempre ha estado cuando Alma lo ha necesitado. O sea, yo cuando fui presidente, porque dimitió hace años, entonces me tocó ser presidente, pues era vicepresidente, pues me llegó un mail de estos que te llega del Tribunal de la Competencia que decía, básicamente, os vamos a meter presos, Alma, porque habéis colgado un PDF que pone, hombre, si escribes una serie, pues hombre, que te paguen tanto por el capítulo. Eso era para el Tribunal de la Competencia, como si hubiéramos sido Repsol y Iberdrola pactando precios, y entonces dijeron, os vamos a crujir. Y entonces, después de llorar, suplicar y retorcerlos, dijeron, bueno, vamos a ser magnánimos. Solo son 50.000 euros. Que ¿cómo que? ¿Y esto de dónde sale? Pues ¿de dónde salió? Pues de Dama. Ya está. Entonces yo fui a Urbizu y dije, Urbizu, que nos cierran el chiringuito. ¿Qué hacemos? Y ahí, o sea que Dama siempre ha estado, a pesar de cosas y malos entendidos, siempre han estado como muy relacionadas. Y yo creo que ahora estamos en el momento que me parece como perfecto de relación, y es que yo creo que en Alma estamos emprendiendo muchas cosas, porque hay muchas cosas que se firman, que yo creo que eso es como fundamental, pero hay como un espíritu claro, que es que en Alma tenemos la tranquilidad de que sabemos que Dama va a responder si hacemos algo si hacemos algo que siempre va a ser a favor de los guionistas, ¿no? Entonces yo ahí creo que hay cosas que han salido muy bien, como el Congreso de Sevilla, que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder decir de repente, oye, pues esto está un poco más complicado de lo que parecía, y además he dicho, oye, pues esto es una cosa, es buena para los guionistas, buena para nuestros afiliados, pues vamos para adelante, ¿no? Y yo sí creo que eso es algo que tiene que ver con la genética de Dama y, por ejemplo, con los premios. Que yo sí creo que Dama tiene esta cosa que tiene que ver con Alma, que Dama no es solamente un sitio de los socios de Dama, es un sitio de los guionistas. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, si tú eres de la SGAE, te puedes presentar al premio Julio Alejandro, pero si eres de Dama, no. Y aquí, si eres Dama, te puedes presentar al Lola Salvador, seas de SGAE, de Dama o de la Asociación Finlandesa de Guionistas. Y eso tiene que ver con esta cosa que tiene Dama, que me parece como fundamental, que es, nuestro es un sitio de autores y no vamos a estar con chorradas y con tonterías. Y hay una cosa que has dicho que es verdad, que en Estados Unidos a veces no se entiende, se habla del sindicato de los guilds, pero en realidad los guilds americanos son las entidades de gestión más importantes del mundo. Es así, o sea, es el equivalente, porque ellos recaudan dentro de su sistema jurídico, que es distinto al nuestro. El nuestro está en el lado del derecho de autor, el suyo está dentro de lo que es el copyright. Recaudan los residuals y canalizan lo que sería el equivalente a nuestros derechos de autor. De hecho, nosotros tenemos Dama, lo que representamos a los guionistas, a los dos sindicatos de guionistas, que son entidades de gestión, recaudamos y les repartimos, identificamos su repertorio y les repartimos, que ha sido una de las razones por las cuales hemos pasado de recaudar 5 millones hasta recaudando más de 30 millones. Es decir, recaudar a los guilds, a los sindicatos americanos, es la gran parte, la parte del león de los derechos de autor que se recaudan y que se reparten. Y en ese sentido, yo creo que es muy interesante también cuál ha sido el papel del guild, que es una entidad de gestión también, dentro de la huelga. Apoyamos. No, yo creo que aquí, bueno, no sé si da tiempo a hablar de una posible huelga o de si es la situación, pero está claro que cuando hablas con el guild, ellos han podido ir a la huelga
porque han tenido soporte de un fondo de resistencia, de una serie de cosas que ha permitido que la gente pudiera estar 6 meses sin currar. Y entonces eso, por ejemplo, si aquí alguna vez eso se va para adelante, es algo que hay que coordinar con Dama y con entidades. Es decir, que tiene que haber alguien que diga, vamos a hacer que la gente pueda dejar de currar, pero que nadie pierda la casa o se quede sin comer, ¿no? Y esto es algo que ellos lo tenían como clarísimo y muy bien estructurado. Porque es que el dinero que proviene del mismo sitio, que es el trabajo de los guionistas y de los directores, en este caso de Dama, pero que proviene de nuestro trabajo, que nosotros generamos valor, y eso es, pero realmente la fuerza y el músculo económico lo tiene la entidad de gestión, solo que ahí están unidos. Pero gran proyecto a desarrollar entre todos, juntar la suficiente cantidad de pasta como para montar una huelga que paralice el mercado de una vez. Sí, por eso, Eso sería como el objetivo siguiente al que tendríamos que llegar. Si es posible, pues hagamos lo posible, ¿no? Sí. Muy bien. Alba, tú estás ahora, como he dicho, estás en los martes de Dama, y también digamos que estás en el consejo y estás en la comisión, que esto es una de las cosas que sí que queríamos hablar, porque la verdad es que hacemos muchas cosas, pero no desde el consejo no sabemos, tenemos la duda, no somos conscientes de si todos los esfuerzos que estamos canalizando pues están llegando a la gente o se perciben, o a veces incluso. Luego vamos a hablar con Pablo de lo que son las ayudas sociales. Nos encontramos con muchos socios que no saben la cantidad de cosas que pueden pedir y de las cosas y los beneficios los fondos que estamos creando para cosas en concreto, ¿no? Pero en el caso de lo que son los fondos que están destinados a promoción, vale, si nos puedes decir más o menos cómo estamos ahí. Pues bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo estoy este año coordinando los martes de Dama. Hacemos muchas actividades en Dama, muchas que son promovidas directamente y organizadas por Dama, y otras en las que participamos o colaboramos, que son promovidas, digamos, por otras instituciones. Yo no estoy en la comisión de fondos, pero conozco obviamente su funcionamiento. Todas estas actividades se dotan con lo que se llama el fondo autoral, que es un 10%, que lo podéis ver en las liquidaciones, que además viene bien explicado. Y de ahí salen los fondos para ese tipo de actividades. Todas estas actividades se ponen sobre la mesa, el propio equipo y el departamento de Dama las pone sobre la mesa, se discuten entre todos, se aprueban en la comisión de fondos, y todo lo que supera 10.000 euros pasa por el consejo, que esto creo que es algo que a lo mejor no todo el mundo lo sabe y que está bien explicarlo. Y lo que es menor de 10.000 euros sí que se puede resolver en la propia comisión de fondos. Sobre las actividades que hacemos, las propias nuestras, pues las más famosas, pues está Dama Ayuda, que este año, si no me equivoco, hemos cumplido 11 años, y que es el primer año que se han unificado Dama Ayuda, series, largometrajes y documentales, que es un laboratorio que bueno, yo creo que ya es laboratorio de referencia en España. De aquí ha salido la película 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, por ejemplo. Los martes de Dama, que es lo que estoy coordinando yo este año, que pues unas charlas todos los martes aquí en este espacio, que pretenden ser pues tanto de visibilidad de nuestros autores, como formación para otros autores, como yo creo que este año una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa es que se ha convertido también como en un espacio de networking y de encuentro, y entonces todos los martes siempre hay algún grupo que nos vamos ahí a tomar algo, y entonces te conoces y está muy bien. Pero hay un montón de actividades, pues el laboratorio segunda versión también, por ejemplo, que este año es la segunda edición. Decir que el laboratorio de segunda versión, lo característico que tiene es que solo puedes presentarte si tienes más de 50 años. Lo pusimos en marcha pensando en que todos los laboratorios eran para talento emergente, y nos dimos cuenta de que ahí pensábamos el ideal era pues un compañero o compañera que llevaba años sin trabajar, o que estaba descolgado, o que estaba fuera de Madrid, o de Barcelona, que son los centros de producción, o que no había escrito. Hay gente que tal vez se ha presentado que nunca había escrito, y fuimos a crear un laboratorio para ellos, específicamente para ellos. Sí, es una de las líneas de trabajo así últimas que creo que hemos puesto en marcha, y en eso pues también me voy a permitir decir que en Alma también estamos como pendientes, porque es verdad que nos fijamos muchas veces en la gente que empieza, en la gente más joven, que obviamente necesitan ayuda, ayuda al acceso, formación y tal, pero también a partir de cierta edad sabemos, porque lo sabemos por estudios que hacemos, que baja muchísimo la empleabilidad y que es muy complicado seguir manteniéndote profesionalmente a partir de los 50, a partir de los 55, cuando estás perfectamente capacitado para escribir, y además nuestro oficio precisamente lo puedes mantener en el tiempo, ¿no?
pero a partir de ahí es muy complicado, bueno, por diferentes motivos. Entonces el laboratorio segunda versión viene un poco a impulsar y a intentar revitalizar un poco a profesionales que les pueda venir bien, ¿no? O que necesiten de ese empujón. Pero bueno, hacemos un montón de cosas. También participamos en otras actividades, como decía, que no son promovidas por nosotros, pero que son convocadas pues, por sindicatos, por asociaciones, por otras entidades que vienen a nosotros y que nos dicen, oye, queremos hacer esta actividad y queremos colaborar con vosotros. Entonces ahí, por ejemplo, desde toda la participación en festivales o premios, pues por ejemplo, festivales tan importantes como el Festival de San Sebastián o el Festival de Málaga, pero también en premios como los premios Feroz, los propios premios Alma también. Colaboramos también con otros laboratorios, como puede ser, por ejemplo, el laboratorio Isla Ventura, o estamos también, hacemos otras actividades fuera de Madrid también, ¿no? Que nos ayudan, creo, a ser visibles fuera de Madrid. Estamos a punto de abrirse, bueno, estamos a punto, no, estamos ya con en ello, estamos en Barcelona. En Barcelona, entonces, por ejemplo, pues en Barcelona hacemos estas charlas que son los Making of de Dama, con la gente de Serializados, y intentamos tener una presencia en todo el territorio, ¿no? Que aunque estamos aquí, de momento la sede en Madrid, pero tenemos socios de toda España. O sea que sí, que hacemos muchas cosas y luego un poco los criterios también de este tipo de actividades, pues valoramos pues quién convoca, o sea que la propia actividad que sea interesante, que sea buena para nuestros socios, ¿no? En primer lugar, y también pues para la visibilidad de los autores, para la promoción de los autores o para la formación. Luego, pues también qué nos aporta a Dama, ¿no? Quiero decir, a nivel también de imagen o de visibilidad, para que se nos conozca allí las propias entidades que lo convocan, ¿no? Si son entidades profesionales serias que conocemos, con las que hemos trabajado, pues obviamente apoyamos, ¿no? Y todo esto lo valoramos y bueno, yo creo que estamos haciendo cosas súper interesantes. Creo que es muy importante lo que dices, que, a ver, ¿de dónde sale el dinero? Sale de nuestro trabajo, sale de nuestros derechos. Entonces hubo una compañera que cuando se vino a Dama dijo, oye, que me he visto en la liquidación que está bruto y que me descuenta un 10% para fondos de promoción y de asistencia y tal. Y digo, sí. Dice, claro, pero es que en la otra, no la nombremos, en otra entidad de gestión en la que estaba, eso no estaba. Digo, sí que estaba. Pues si no, ¿de dónde sacan los fondos para su fundación? Está, y otras cosas, sí. Pasa que está, pero te lo quitan, no, bueno, lo sustraen antes de pasarte a ti la liquidación. O sea, lo pasa que, bueno, por ley, sobre todo, esto se nutre del 10% de la recaudación y por el 20% de copia privada. Y dentro del 20% de copia privada hay una parte que está obligatoriamente para promoción y la otra para asistencia. Y luego otra cosa muy importante, cuando ya nos planteamos cómo íbamos a gastar el dinero y que sobre todo que dinero teníamos para gastar, porque claro, pasamos de una economía en la que queríamos hacer muchas cosas pero no había fondos, a otra en la que con la incorporación del repertorio americano pues ya había más dinero. Pero dijimos, bueno, ¿cómo calculamos cada año para no quedarnos cortos, no quedarnos largos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y llegamos a la conclusión de que íbamos a ir a año vencido. Es decir, que cuando ya supiéramos el resultado de un año, entonces íbamos a decir, vale, este es el dinero que se ha recaudado para estos fines. Pues nos vamos a gastar ese dinero y no más. Y este es el dinero que va a haber. Con lo cual, cada vez que empieza un año, ya sabemos exactamente el dinero que tenemos para gastarnos. Con lo cual, no podemos caer en el riesgo de estar haciendo inversiones locas que se nos vayan de madre, ¿vale? Y luego también decir, bueno, que hay otra parte de esa promoción que se llama proyecta. Es decir, si tienes que traducir un guión, si tienes que editar tu Biblia, si tienes que contratar un documentalista, si te tienes que ir a Conecta porque presentas tu serie, si vas a un festival, hay muchísimas cosas que hay fondos para eso. Y están exactamente para que la gente los pida y que se proyecte. Porque lo que decimos, el sentido, ahí también en el Consejo decimos, o sea, no somos el Ministerio de Cultura y de verdad nos duele muchísimo, pero en cada reunión le decimos que no a muchas propuestas. Porque evidentemente, pues todo el mundo que está buscando para un festival, no sé qué, con toda la buena voluntad del mundo, pues nosotros decimos, este es el dinero de nuestros socios, ¿en qué beneficia a nuestros socios? ¿Qué socios nuestros hay involucrados en nuestras actividades? Y quién lo patrocina, qué valores, qué tal, y entonces entramos o no entramos. O sea que somos muy conscientes de qué dinero estamos administrando, porque al final se trata de eso. Sí, y destacar una cosa que también, que se valoran cuestiones, por ejemplo, de paridad también, y que creo que estamos ahora mismo
en posición obviamente de decir, oye, quien quiera colaborar con Dama se tiene que unir a nuestros valores de transparencia, de ética profesional, de respeto a los autores y también en este caso de paridad, ¿no? De decir, oye, que haya pues una paridad, por ejemplo, en un jurado o que haya una paridad en un laboratorio. O sea, intentamos como impulsar también ese tipo de medidas desde nuestra posición, ya que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Vale, por poner un ejemplo, la última reunión estábamos hablando de festivales y entonces estábamos diciendo, bueno, no nombro qué festival era, pero es que este festival ya se le has dicho varias veces que en su publicidad o en toda su comunicación ponga los nombres de los guionistas. Entonces, si pagas tienes fuerza. Si metes dinero o apoyas, es el momento para decir, oye, que es que parte de nuestros valores es la visibilidad de nuestros autores. Entonces, con lo cual, pues sí, estamos encantados de colaborar con vosotros, pero nosotros también, en algún sentido... Claro, sí. Bueno, manteniendo una conversación en la que tú también pones tus condiciones y si ves que te alineas, pues genial, participas, colaboras en la actividad. Si es que no, pues no pasa nada. Pero es una manera, obviamente, también de trabajar que es buena porque al final lo que busca es eso, ¿no? La visibilidad y lo mejor para los autores y las autoras. Y estamos en otras batallas también, ¿no? De másteres que hacen cosas que no nos gustan mucho y estamos en ello. Muy bien, Pablo. El fondo de ayuda social yo creo que es una de las partes más bonitas de estar en Dama, sinceramente. El tener un dinero reservado para decir qué necesidades tienen nuestros socios, cómo las podemos atender y ver qué nuevas necesidades somos porosos a propuestas y ver si llegamos a ello o no y cómo las implementamos. ¿Cómo estamos en eso? Yo sé que estoy en la comisión de fondos, entonces ahí sí que nos toca partida doble siempre cuando hay consejos para meternos en donde nos gastamos el dinero, ¿no? Es una responsabilidad y un placer, pero es que nuestra responsabilidad no es solo hacer las cosas bien, sino hacer el bien con las cosas. Y creo que esto es algo que es por lo que más merece la pena estar aquí en el Consejo, ¿no? Por la oportunidad que tenemos de utilizar las herramientas que tenemos, en este caso, pues pasta y afortunadamente mucha pasta, pues para ser buenos, para hacer cosas que están bien, que parece... O sea, lo decía Pilar Palomero hace pocos meses, que hacía como un discurso sobre la bondad. Y es que creo que es un valor muy necesario que nos podamos mirar a la cara y decir, joder, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a hacer el bien, ¿no? Lo de las ayudas sociales es un ejemplo súper bueno de esto, ¿no? Tenemos una oportunidad, porque además tenemos ese dinero de la copia privada, de ayudar no solo con cosas obvias, pues porque pues varias de las ayudas que yo creo que además todos conocéis, pues son cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Pues ayudar pues, a que te puedas comprar las gafas o las lentillas o los audífonos o tener una silla ergonómica o pues cada 2 años el poder ayudar si te tienes que comprar un ordenador nuevo con una pasta, es decir, que 500 pavos está muy bien. Yo quiero destacar otras que creo que son quizá menos obvias, pero mucho más necesarias también en la vida, ¿no? Las ayudas que hay para nacimientos cuando pues alguno de nuestros socios empieza a tener familia, o para las guarderías, que es un periodo de la vida que se acaba, ¿no? Es decir, que es algo que dura pocos años, pero que es un periodo difícil, ¿no? Entonces, que tengas una ayuda mensual de 100 euros pues, para poder apoyar a la guardería, pues está fenomenal. Las ayudas a la dependencia o a la discapacidad, que lo mismo, que es un dinero grande, que es que van entre los 1.000 y los 3.000 euros. Jolines, que es un apoyo muy grande cuando necesitas decir que es correr con las desventajas económicas que suceden que tienen las dependencias, ¿no? Y sobre todo, para mí, la estrella es las ayudas para emergencia social. Que ahí es que estamos dando hasta 6.000 euros para situaciones, bueno, pues que a todos nos pasan en algún momento determinado, que pues por este trabajo que tenemos intermitente,
pues donde es que a lo mejor pasas un periodo muy grande sin poder trabajar y la vida sigue cobrando. Es decir, la hipoteca sigue estando ahí, los hijos siguen teniendo que ir al colegio y tú tienes que seguir yendo al supermercado, ¿no? Y el que hagamos este esfuerzo tan grande para poder ayudar a gente pues con una emergencia, pues a mí me llena de mucha satisfacción. Obviamente no somos nosotros en primera persona los que decimos a este sí y a este no. Eso no somos nosotros. Es decir, nosotros aprobamos las partidas, pero luego una profesional, una almudena, una trabajadora social, quien hace el corte, ¿no? de quién de verdad tiene la necesidad de pues, unas ayudas u otras, y nosotros en eso somos absolutos. Vamos, de hecho no sabemos los nombres de nadie. Es decir, nosotros cuando llega la comisión nos llega simplemente las partidas que tenemos que aprobar y la previsión que tenemos para aprobar, ¿no? Y en fin, yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer con el poder que tenemos, ¿no? Complementando un poco lo que estabais hablando de las ayudas promocionales, yo también lo veo un poco desde esta perspectiva de Ángel de la Guarda, en cierto modo, ¿no? Es decir, meter pasta en el Festival de San Sebastián es una obviedad, lo tenemos que hacer, por narices, ¿no? Si además les podemos apretar para que nos pongan los nombres una vez de entrar, pues encima te sientes guay, pues porque por una vez tú tienes el poder, ¿no? Pero a mí lo que me mola es que nos viene un proyecto tan bonito como Cine Nido, que es un laboratorio donde además de poder trabajar en tu proyecto de guionista, pues puedes conciliar y se ocupan de tus hijos mientras tú trabajas y te puedes despreocupar de que la criatura diabólica vaya a destruir por ahí el mundo, da igual, porque tú puedes estar centrado en el laboratorio. A mí eso me parece una iniciativa súper guay en la que estar o estar ayudando, pues eso, no solo a San Sebastián o a Málaga, sino al festival más pequeño del mundo, que sucede en un pequeño pueblo medio abandonado en lo alto de los montes de Huesca, donde se llevan las obras de nuestros autores y de todo el cine español, pues para que se puedan ver, ¿no? Poder estar al lado de esas iniciativas que además los pobres nos piden tan poco dinero, que encima de la bata les damos más, ¿no? Y digo, joder, pues será que se van a llevar la lata de película en burro ahí arriba, yo qué sé, ¿no? Pero joder, es un gusto poder hacer eso. Fíjate en eso de pedir dinero, o sea, yo no sé, a veces somos, los autores somos como de pedir poca ayuda, porque a mí me ha pasado, yo llevo una pesada carga encima de mí, soy padre de familia numerosa. Y una vez Almudena me llamó y dijo, oye, que este año no has pedido la ayuda de familia numerosa. Y digo, ostras, es verdad. Dice, pues pídela ya. Vale, y estamos hablando, eran 1.500 euros al año, que ahora han sido 1.000. ¿Por qué? Porque también hay una realidad que cada vez somos más. Claro, también tendrá gente que repartir más. Cada vez somos más, entonces hay que estar evaluando cuánto dinero tenemos, porque no nos vamos a gastar más de lo que tenemos, a cuánto llega, y sobre todo cada 3 meses estamos evaluando cuáles son las ayudas que se están pidiendo, cuáles son las que, cómo podemos ir ajustando eso, ¿no? O sea que... Sí, ahí, hombre, a veces es una pena porque, bueno, como el dinero que tenemos es el que tenemos, y obviamente, pues, como todo el mundo tiene derecho a pedirlo, pues nos tenemos que ver obligados a no darlo muy a menudo, sino poner unas carencias. Plazos. Estamos estableciendo criterios para que haya unos periodos de carencia. Claro. Pues bien, es verdad que eso lo estamos haciendo con todas las ayudas, ¿eh? Es decir, que hay ayudas, bueno, pues eso, para comprarte el ordenador pues, o un audífono, pues entendemos que no se te van a romper cada 8 meses, pero los hijos los tienes todos los días. Entonces sería injusto que algunas ayudas que son perentorias tuvieran una carencia muy pues muy grande, ¿no? De varios años. Entonces, sí que... Y aquí es donde estamos abiertos a la sensibilidad de los socios, a que ha habido ayudas que hemos estado evaluando y al final, por ejemplo, asistencia reproducción asistida, por ejemplo. Recuerdo una que hubo una socia o un par de socias que nos dijeron, oye, ¿nos podríais ayudar en esto? Y estuvimos evaluando cuál era el costo y al final llegamos a la conclusión de que no podíamos porque era un alto costo, en fin. Lo estuvimos evaluando. No digo que en el futuro no lo podamos estudiar, pero la cuestión es que estamos más que abiertos a que haya sensibilidades y que la gente nos diga, oye,
¿y habéis pensado en esta ayuda para no sé qué? Pues si no se nos ha ocurrido a nosotros, pues igual se os ocurre a vosotros y nos lo podéis hacer llegar sin ningún problema, porque para eso estamos en la comisión. Hay un mínimo, también decir, vale, me apunto a Dama y ya, pues fisio y tal. Hemos tenido que establecer también un mínimo. El mínimo son 500 euros recaudados, Sí, claro. ¿vale? Que incluso para alguna gente supone un problema, porque no llegan a recaudar. Pero bueno, si alguien tuviera tanta necesidad, tenemos esa línea de ayudas de emergencia social, ¿vale? Pero cuando recaudas un mínimo de 500 euros, entonces ya puedes entrar dentro de la bolsa y de las ayudas. Pero tenemos que establecer criterios y ver cómo repartimos las cosas y qué hacemos con ello. Azucena, estamos aquí 4 guionistas, bueno, Carlos también es director, ¿vale? Y de Alma, y estamos hablando de Alma, pero en este momento creo recordar que de todos los socios de Dama, estamos como el 50% guionistas, solo guionistas, un 25% traductores y otro 25% directores. Porque a veces podría dar la sensación de que esta es una entidad de gestión de guionistas y de directores, ¿vale? Entonces, me interesa mucho que como directora nos digas cómo ves cómo es el estado de la entidad de gestión con respecto a la dirección. Han dicho que lo compartimos. Hola, hola. Estaba dudando todo el rato que valiese para algo, ¿vale? Sí, para la grabación, ¿verdad? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Sí, claro, como en el origen todo fue Alma y Dama viene de ahí, Alma eran guionistas, pero también directores había en Alma. Yo me he traído unos números que por eso me sabía el de antes. 2.873 socios, de los cuales 695 somos directores, directoras, el 24%, de los cuales 504 son hombres y 191 somos mujeres. Yo creo que sí que, como Dama se desarrolla y cada día va a más y a más que irá, sí que sería bueno que de algún modo pusiésemos el foco también en los directores, ¿no? Al haber más guionistas hay más actividades. No hay ninguna actividad exclusiva para unos o para otros. O sea, todo el mundo tiene acceso a ellas, ¿no? O sea, las que hay. Pero es verdad que, por un lado, hay más guionistas y por otro lado, apoyar el guión es más barato. ¿Para qué vamos a engañarnos? O sea, hacer un taller de guión se puede hacer, ponerse a rodar y esto es muchísimo más caro y siempre es más complicado. Pero hay maneras de hacerlo y está inventado, ¿no? Y yo creo que sí que merece la pena que nos... Tenemos Dama cortos. Y tenemos el Proyecta, que es el del programa del que habéis hablado, que por lo que me dice la gente que trabaja en la casa, es el que más solicitan los directores, porque son ayudas para ir a un festival o para un dossier, o sea que hay un montón de cosas que también benefician y de las que se pueden beneficiar los directores. Yo creo que hay otra cosa previa y aunque tiene que ver también con el guión, y es que deberíamos hacer un esfuerzo por... Y gracias. Me quedo con todo. Puedo contar. El oírlo. Digo que yo creo que sí que es necesario publicitar más, hacer llegar más a los socios las ayudas que tenemos, ¿no? O sea, que la gente sea más consciente de los derechos, de las ayudas que hay, de quién tiene acceso a ellas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los directores serían estos. Porque, ligando con lo que decía antes, en ese impulso o en ese foco que yo creo que sería bueno poner en los directores y en las directoras, quien debería hacerlo son los directores y las directoras de la entidad. O sea, que no va a venir un papá a resolucionar las cuestiones, sino que los propios socios, directores y directoras planteen esas necesidades. Porque además tenemos problemas propios, claro, y problemas que compartimos. Como bien explicabais, si hay que hacer una huelga de guionistas, los americanos tienen su sindicato con pasta. Los guionistas españoles tienen la suerte de tener a Alma, pero los directores españoles, las directoras españolas no tenemos sindicato. Claro, sería interesante este debate, ¿no? Sería muy interesante. Yo no te digo nada, le digo lo que nos contaron los americanos cuando estuvieron. Los que fueron más ratillas fueron los directores.
No, o sea, sí, no fueron a la huelga. Claro. Firmaron un acuerdo, Y fueron los... de mierda, porque en el fondo, y aquí hay asociaciones de directores que están bien, pero en el fondo esta cosa de los directores es la cosa del ego, de yo soy especial, yo sí que molo, yo tengo la visión, y estos son unos descerebrados. O sea, que yo creo que eso de verdad influye de alguna forma, porque estos que se supone que tenían que ser los directores, los primeros que se unieron, estos se quedaron alucinados, Sí, porque cuando ellos estaban diciendo vamos para la huelga, estos en 2 minutos tenían firmado, y que además, ¿qué habéis firmado? O sea, os han despeluchado. se descolgaron y los ¿no? actores se quedaron. Los actores luego fueron también... Hablando de ego, ¿no? Claro, no, pero los actores tienen esta cosa, yo creo, que tenemos los guionistas, que sigamos en la web fundamental, que es esta cosa de yo pertenezco a algo. Claro. O sea, tienen mucho ego y tal, pero un actor, si es listo, sabe que él necesita a alguien para brillar. O sea, algo ahí de pertenecemos a algo. Claro, grande. pero yo en ese sentido rompo una lanza, que también eres dire y hay dires en la sala, no todos somos iguales. No. Entonces hay unos que son muy importantes a lo mejor y muy famosos y tienen unos problemas ellos consigo mismos, no lo sé. Y bueno, los que no lo somos, bueno, necesitamos más el calorcito de los demás, ¿no? Yo hay una cosa, el año pasado fui a Valladolid representando a Dama porque se presentaba un libro de la imprenta Dinámica que hace Dama y CAM, y era un libro sobre directoras, sobre las directoras del siglo XXI. A mí me llamaron porque soy del siglo XX y entonces hacíamos muy buena. Y después era muy curioso porque, claro, las directoras de mi generación, yo empecé a trabajar en los 90, las directoras de mi generación somos autodidactas la mayoría, porque no había escuela de cine cuando nosotras empezamos. Entonces, somos autodidactas y curritas, que digo yo. O sea, yo empecé como meritoria y algunas de nosotras hemos hecho la carrera, hemos llegado a dirigir, pero después de ser miembros del equipo técnico. Después de nosotras ha venido otra promoción, que son las directoras de escuelas, las de la SCAC, las de la ECAM, Carla Simón, tal. Después de ellas han venido otras que son directoras que son profesoras universitarias. Bien, esto es para otro, no os asustéis que no vamos a entrar no voy a entrar en esto, pero nuestra procedencia de cada una nos hace tener unas relaciones peculiares a cada grupo de nosotras, ¿no? Curiosamente, las últimas son muy listas, las jóvenes son muy listas y son amigas. O sea, ellas, yo flipaba el día de Valladolid porque las de mi generación nos tenemos cariño, hemos sufrido juntas, pero bueno, tenemos unas ciertas, cada una va por su lado, ¿no? Pero estas jóvenes y las no tan jóvenes, porque las profesoras de universidad no son tan jóvenes, ellas hacen esto de la sororidad, o sea, ellas son súper piña. Y entonces dices, bueno, ¿por qué no somos más piña todos y todas, no? Bueno, Dama podría ser una manera, un vehículo, porque una cosa que nos une a todos mucho, vamos a no engañarlos, es el dinero, ¿no? O sea que, quiero decir, vamos a defender nuestra situación económica, vamos a defender, a enfrentar esa precariedad en la que vivimos, y sí que podríamos ir por ahí, ¿no? O sea, crear esos vínculos y crear esos lazos, ¿no? En ese sentido, lo que decía Alba es guay, ¿no? Lo que está pasando con los martes de Dama, que la gente, que son foros de discusión y de encuentro, ¿no? Y yo creo que estaría bien que desde nosotros, desde la Junta y desde Dama, incidiésemos en romper esa dinámica más egoísta de los directores, más ególatra, y o sea, que se vaya a su casa y que se quede tranquilo, vamos, da igual, ¿no? No nos interesan, esas no nos interesan, ¿no? Pero estaría bien que fuésemos por ahí, ¿no? Muy bien, pues sí que me gustaría abrir un poco la mesa y a todos los que estamos aquí, ojalá que esto pudiera ser una especie como de brainstorming. Primera pregunta honesta, ¿en qué estamos fallando? ¿Estamos fallando en algo? O sea, ¿sentimos o pensamos que hay algo en lo que se podría mejorar, en lo que todavía podríamos ir un poquito más allá? Si no, fenomenal, y nos vamos a tomar unas cañas, ¿eh? O sea, no... Hombre, yo creo que sí, siempre se puede mejorar y esa es la idea, que siempre mejoremos. Por ejemplo, una cosa que yo creo en la que se falla en Dama, pero también en Alma y en muchos otros lados, es, por ejemplo, la participación directa de los socios, socias o afiliados en Alma y tal en las asambleas, en los foros que son muy importantes, que son foros de debate, donde es el momento de tener información, pero también de responder, de discutir y tal. Y es verdad que ahí, bueno, yo creo que esto es algo un poco
que no es solo de ahora, que es un poco de siempre. También creo que muchas veces somos perezosos y un poco vagos los autores y las autoras. Y entonces, Ciencia sindical, ¿no? sí, que te parece un rollo a lo mejor venir aquí, o que no te parece importante, o que no te enteras, y a lo mejor también te da como vergüenza preguntar o intentar enterarte. Entonces yo creo que hay una mezcla ahí de un montón de cosas. Efectivamente, a veces una falta de conciencia sindical que también... Educación en ese sentido. Sí, bueno, que tú estás en tu casa también ahí como guionista escribiendo y bueno, a lo mejor no eres muy consciente de lo que puedes aportar y de lo que podríamos aportar todos juntos. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es una cosa claramente a mejorar, a intentar que vengan más socios y socias a las asambleas y que participen más. Y en esa línea estamos trabajando y estamos tomando ya medidas. Pero creo que es algo que estaría muy bien que cuando podamos revisar dentro de X tiempo veamos que hemos ido hacia arriba, por ejemplo. Yo creo que ahí es algo que no solo depende de las entidades, sino también es un trabajo, digamos, individual y personal que todos tenemos que tener, ¿no? Hay las empresas y las corporaciones, y cuanto más grandes peor, se adueñan de un relato que es el de la familia. Perteneces aquí, vamos todos juntos a luchar por este objetivo, por esta empresa, somos como una familia, estamos todos juntos, pero la realidad es que en una familia de verdad, tu padre cuando las cosas van mal no te echa de casa, como hacen en las empresas y las corporaciones. Es decir, el relato de la familia es una mentira en el que continuamente las empresas insisten, pero que luego te dejan tirado. Esto sí es una familia de verdad. Porque en una familia de verdad, cuando tienes un problema, vienen a ayudarte. Te hacen sentir de una familia, ¿no? Para eso sirve un sindicato y para eso sirve una entidad como nosotros, para saber que no estás solo. Que cuando estás jodido, aquí hay una posibilidad de que te ayuden, ¿no? Yo soy un miembro del sindicato y de la Junta tardío. Es decir, y precisamente cuando a mí el papá de esa familia de mentira me dijo, te echo de la familia, a la calle. Al día siguiente me fui a una familia de verdad, que era esa, ¿no? Y creo que esa conciencia que no solo es algo que nosotros tenemos que fomentar, es algo que también individualmente tenemos que tener. Es decir, a mí me encantó cuando la semana pasada, Virginia dijo que el día que empezó a currar, su padre le apuntó a Alma y le pagó el sindicato. Porque si trabajas, tienes que estar sindicado. Y eso creo que es algo educacional o propio que tenemos que tener muy en la cabeza. Sí, yo creo que como estamos de autocrítica y viendo qué podemos hacer, claro, depende de nosotros. O sea, que eso es una cuestión de cada uno. No tengo la fórmula mágica, pero sí que debemos esforzarnos en llegar a la gente, llegar a nuestra gente. Hay que ofrecerles cosas. Y de hecho tenemos muchas cosas que ofrecer, lo que pasa es que no saben, no se enteran de que con lo cual vamos a estudiar cómo llegamos a que se enteren y cómo hacemos cosas estimulantes. O sea que no digo esto, pero yo sé, por ejemplo, las asambleas de Alma son geniales porque luego hay comida de guionistas y se lo pasa a uno genial, empiezas a las 3 y terminas a las 12 de la noche. Bueno, es una tontuna, pero estudiemos ahí lo dejé, sí, porque, bueno, el oficio de guionista y el oficio de director, son oficios muy solitarios. El de director, y que comemos por desgracia, no. Claro, y entonces, bueno, tener esa posibilidad de estar con los compañeros, de hablar con gente a la que le pasa lo mismo que a ti. Entonces eso hay que estudiar cómo lo estimulamos, ¿no? Yo creo que eso sí lo tenemos que hacer y va muy directamente relacionado también con que sepan lo que hacen. Sí, yo quería incidir en eso, en la comunicación, que también creo que es algo en lo que trabajamos y en lo que creo que hay que seguir trabajando. Claro, o sea, los canales de comunicación tienen que ser cada vez mejores, más directos, porque efectivamente cuando a veces detectamos, oye, estamos haciendo actividades o tenemos ayudas que a lo mejor pensamos que no todo el mundo sabe, es porque hay que seguir trabajando en eso y también en ofrecer canales de comunicación pues muy transparentes y muy cercanos para que todos los socios y socias puedan preguntar lo que quieran de Dama, ¿no? Que es parte de nuestro espíritu, de oye,
quiero saber un desglose de algo, no entiendo algo de estas cuentas, explícame otra vez cómo va esta liquidación. O sea, que eso que es algo que ya hacemos, que creo que cada vez tendríamos que hacer mejor y mejor y mejor para que todos y todas estemos muy informados y muy al día. O sea, decir que creo que este consejo sí que es muy consciente de que ha heredado lo que llamamos entre nosotros el ADN de Dama, y que se compone, es un ADN muy concreto, o sea, se compone de cosas como pues un socio o socia, un voto, se compone de cosas como máxima transparencia, de tal manera que animamos, y es verdad, y ha ocurrido que socios que han venido aquí a revisar cosas muy concretas y que se han reunido con el equipo técnico o que nos han preguntado, oye, esta liquidación, porque antes había más, ahora entraré en eso, y ahora hay menos, ¿qué está pasando aquí? O sea que eso, como parte de nuestro ADN de la transparencia, lo seguimos manteniendo y es como una especie como de martillo. Sí, perdón. Yo ligando con eso hay una cosa que a mí me parece que sería muy necesaria y a mí me gustaría, y es que de alguna forma inventásemos unos cursillos, talleres, online, presenciales, como sea, para explicar qué es esto de los derechos de autor. O sea, qué es el derecho de transformación, qué es qué es la copia privada, qué es ese 10%, o sea, todo eso. Pero para aplicárselo a los peluqueros y a los de... Por ejemplo. Pero sí, o sea, quiero decir que además eso pues, lo estudias y ya está, o sea, lo explicas, es sencillo explicar, pero me parece que eso sí que es importante porque lo damos por hecho, o sea, damos por hecho que lo sabemos y puede que no, y sobre todo a la gente que llegue, yo esto me parece que sí que sería una cosa buena hacerla. El método ya veremos, pero las nuevas tecnologías ofrecen mucho. Y damos por hecho además a veces que es una cosa como universal, dice, bueno, aquí en todos los lados, y de eso nada. O sea, en realidad donde se cobran de verdad derechos de autor es en España, en Italia, en Francia, en Polonia, en Suiza y nacientemente en algunos países de Latinoamérica. O sea, que no nos pensemos que esto de los derechos de autor se cobra en todos los sitios como, pues mi serie se ha emitido en Netflix y en 110 países me van a llegar dinero de 110 países. Pues no, depende de que tenga el derecho reconocido, de que haya en fin, depende de muchísimas cosas por las que seguimos luchando a nivel internacional. ¿Alguna crítica de aquí? Algo que... Venga, meternos caña. Y propuestas, si no paso al siguiente tema. ¿Alguien? Que bien lo hacemos. A ver, ole, venga, dale. Que yo quería continuar un poco con el tema que estabais hablando, pues de que de que a lo mejor pues puede dar la sensación de que hay mucha gente que no es consciente de las cosas que puede pedir, de ayudas, de sus derechos, y pues un poco como trabajadora emergente, pues quería hablar de eso, decir que efectivamente que yo siento que muchas veces las personas que empezamos en este oficio es como que la industria se presenta de una manera tan desalentadora que cuesta mucho pensar que efectivamente hay empresas e instituciones que sí que están a favor de ayudarte de tus derechos, y sí que creo que a lo mejor pues ahí se podría hacer un poquitín más de esfuerzo en decirle a esta gente que está empezando, no estás sola, hay gente como tú que sabemos que no tienes ni idea de nada, todo el mundo está un poco en esa situación. Y a lo mejor, pues eso, es que yo, por ejemplo, sí que conocía a Dama, pero yo no tenía ni idea de la cantidad de cosas que hacéis aquí, más allá de los derechos de autor. Entonces, a lo mejor, pues incidir un poquitín más en esas cosas para que la gente sea más consciente. Comunicación. Te aseguro que este es uno de los problemas en los que más nos devanamos los sesos, tanto en el sindicato como en Dama. Sí. El sistema ha cambiado un mogollón a lo largo de los años. Algunos pues pertenecemos a una generación que entramos a trabajar en un momento donde la industria era completamente diferente. Bueno, pues tenía, digamos, una sistemática pues donde había equipos más grandes, sobre todo en la tele, quiero decir, equipos más grandes donde a lo mejor pues se podían entrar y aprender, bueno, estando más protegido, pues con series de más duración, de más capítulos, capítulos más largos, y era más fácil, digamos, comenzar a currar. Y ahora eso ha cambiado radicalmente y es verdad que es mucho más difícil entrar a formarte mientras estás trabajando, ¿no? A cambio, es verdad que hay pues muchos más másters que además ofrecen prácticas. El máster de Alma, que eso es muy bueno, hacemos publicidad.
Pero es verdad que es mucho más complicado y para nosotros es verdad que de verdad que nos devanamos los sesos mucho en cómo podemos hacer para forzar y obligar a las empresas a trabajar con gente joven y a forzar a los equipos y a los que estamos currando ya a tener, a acercar a jóvenes a currar. Y es verdad que es un problema. Pero en cualquier caso, mensaje recibido. ¿Tenías algo más? Porque hay otra... Sí, solamente retomando lo que ha dicho la rubia, siempre está la rubia, no es que haya que explicar lo que son los derechos, y os cuento un caso concreto. Yo que estoy ahora en el lado oscuro, en el que valora empresas, por ejemplo, hay una cosa que son los intangibles que no los valora ningún guionista y ni tan siquiera sabe por dónde van los temas. Hace escasamente 15 días hemos valorado una empresa con intangibles, que utilizaba los derechos de muchos autores, que ha pasado de 4 millones a 23. Os aseguro que a vosotros no os lo van a contar. No os lo van a contar ni os van a decir esa palabra. Esa empresa ahora en el mercado tiene un valor de 23 millones. Cuando empezamos a analizarla tenía un valor de 4. ¿Qué es lo que vale? El trabajo vuestro o el nuestro. También soy parte de eso. Pero no lo saben. Entonces, el segundo tema que quería comentar es una cosa que me sorprende cuando hablo con guionistas. Es decir, en un mundo donde todo es transversal, es decir, tú te pones a hablar con los guionistas y les dices, háblame de cómo se financian tus pelis, y excepto los que has estado en la producción al mismo tiempo que dirigir o escribir o que habéis tenido relación, ponen cara de poca y dice, eso me lo soluciona el productor, no tengo ni puñetera idea. De manera que, hablando en crudo, os la meten. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabéis realmente cómo funciona ni el tema financiero, ni el tema fiscal, ni muchos temas que tienen que ver con cómo se mueve un producto en una determinada televisión, o cómo se hace para recaudar esa pasta. A la verdad, lo sabéis los que estáis muy dentro o los que hemos estado. Y creo que sería esencial que todo ese transversal pues hubiese, no sé, una charla sobre temas financieros de, mira, así es como se hace. Esto es como se valora un intangible. Vosotros vivís de los intangibles. Pero si yo os pregunto, decirme la ley que valora los intangibles en España o en Europa, porque en España prácticamente nadie lo valora, yo estoy aburrido de hacerlo, pero soy de las pocas empresas que lo hacen. Decirme cómo se valoran aquí. Y sin embargo, mis clientes americanos, al contrario, valoran hasta los higadillos que tienen por ahí delante, si son virtuales además, mucho mejor todavía. Entonces creo que una buena cuestión sería que se planteasen, no digo que hagáis clases de 3 semanas, porque la gente sale huyendo, básicamente, porque los conceptos mismos ya son complicados. Pero hacer una jornada donde se explica un día los intangibles, otro día así se mueve la financiación. Esto es la financiación alternativa. Esto es como afectan el tema de impuestos. Esto es como podéis recaudar a través de eso. Yo me he aburrido de hablar con guionistas españoles o directores incluso españoles, y sin embargo los americanos, fíjate, que son mucho más listos en este sentido, porque se forman en una universidad donde hay todo ese tipo de complejo. Sí, la verdad es que no tenemos... Bueno, somos unos juntaletras y no, en ese sentido nos vendría bien un poquito de formación financiera. Estoy completamente de acuerdo, sí. Pues súper idea. No hacer solo convocar una reunión bien, pero intentar una manera de llegar a todos, ¿eh? Porque luego, o sea, convocamos aquí, viene poca gente. No, pero eso, seminarios, cursos. Sí. Yo me he aburrido de dar ese tipo de cursos y funciona muy bien. Yo quiero añadir un par de cosas. Una que es un posible lugar para eso son los martes de Dama. De hecho, este año ya una de las cosas que hemos hecho es tener un montón de sesiones que no han sido de guión ni de dirección, que han sido de otras áreas de marketing, de producción ejecutiva, de trato con periodistas y relación con los medios. O sea, que hemos abierto bastante un poco el terreno precisamente trabajando en esa línea, en la de ofrecer una formación, aunque sea muy breve, aunque sea en formato masterclass de un par de horas o así, de otros temas que pensamos que son interesantes. Pero yo luego quería matizar también que yo creo que está bien saber de todo, pero a veces también hasta un punto, quiero decir. Somos guionistas, ojalá pudiéramos saber muchísimo de todo, pero a veces creo que está bien también saber de tu terreno, y para mí una cosa que es fundamental, que es tener un buen abogado. O sea, yo a lo mejor no necesito saber que a mí personalmente sí me interesan estos temas. O sea, quiero decir que creo que habrá gente que le gusten más y otros menos. Para mí un buen abogado es lo que necesitamos realmente, que sea una persona que te diga
cómo tienes que negociar y cómo tienes que firmar tu contrato, y luego lo de la financiación, pues bueno, eso... Sí, Vale, es verdad que hay una cosa que Simplemente decías muy por interesante. acabar ese debate, me parecería genial. Te puedo asegurar que el 90% o más abogados hablan de intangibles y valoraciones. Si tienes una empresa, si no te importa, yo te la compro por el precio de mercado y ya me encargaré yo de que valga más. Creo que es esencial que lo sepáis. Sí, tomamos nota, pero bueno, que ya te digo que yo creo que está bien saber de muchas cosas, pero no siempre creo que necesariamente vaya a ser positivo. Yo te vendo a mis hijos, pero... De oferta, están de oferta. Y son muy tangibles. Son muy tangibles, pero gastan mucho. Pablo, te ibas a decir, si no, cambio de tercio. No, que me parece que es muy interesante lo que dice él, porque es verdad que nosotros formamos parte de un presupuesto y muy a menudo no tenemos ni idea efectivamente de cuánto se está pagando a los demás o cuánto está valiendo. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto valemos nosotros? Claro, que estemos en una empresa, no, los proyectos que hemos dejado ahí, ¿no? A ver, cambio de tercio. A ver, ¿cuáles creéis? Y no es un concurso, o sea, esto no es cifras y letras, sino es ¿cuáles intuís que son las amenazas a las que nos enfrentamos como entidad de gestión hoy? Las amenazas a las que tenemos que estar atentos. Pues hay una muy evidente, creo, que es la inteligencia artificial. ¿Y cómo se aterriza eso? Quiero decir que tampoco me gustaría ahora ponerme a hablar pestes de la inteligencia artificial. Yo creo que todo está también por ver cómo se aterriza, cómo se regula y cómo nos va a afectar, pero que obviamente creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos ahora todos los autores y todas las autoras, ¿no? Ver cómo eso va a impactar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, y por tanto cómo va a impactar también en las entidades de gestión. Yo ahí creo que, al hilo de eso, para mí los robots las IAs me parecen amiguitos, que son explotados como nosotros. Me parecen por robots que yo tengo empatía mecánica, y me parecen como Wall-E, que son unos pobres desgraciados, y como siempre los malos no es el robot. O sea, el malo en este caso yo creo que sí que es que en España tenemos una gente que se encarga de cultura, que realmente no solamente no tiene ni idea, sino que lo que han hecho ha sido fastidiarnos. Es decir, la transposición europea del derecho de autor nace de la ley española, que es de las mejores del mundo en propiedad intelectual, y cuando esa transposición se trae a España, lo que se hace es que se recorta y nos hace perder derechos que ya teníamos después de que una ley se ha hecho basándose en nosotros. Y eso tiene que ver con que las grandes plataformas, cuando vieron que en Europa habían perdido esa batalla, se fueron país por país a convencer a los políticos del lugar de que había que hacer. En Francia, como siempre, dijeron: no, Netflix, tú vas a pagar aquí, tiki y ya veremos cómo lo hacemos. Y aquí fue lo que queráis, Netflix, porque queremos que vengáis a rodar sin parar. Entonces, aquí el peligro que tenemos, que tiene que ver con la IA y con más cosas, es que no tenemos gente en la política que entienda que el guión y la creación es intangible, que te crea no solamente pasta, sino una noción de país y demás cosas. Y es una lucha que yo realmente es que no sé cómo podemos hacer. O sea, que desde Dama, saber cómo se hace el lobby, porque cada vez que vas al Ministerio de Cultura en general, te ponen muy buena cara y al final acaba siendo todo, pues no, claro, es que industria, no sé qué, y es alucinante. Y es cómo hacer entender a los políticos que una parte fundamental de la industria de un país es la industria audiovisual, que tiene que ver en tener unas historias propias y un imaginario particular. Y yo eso sí que no sé si es contratar hipnotizadores, que no lo sé. Pues no bien, pero llevamos 20 años y es horroroso. Hay gente que no sabe, probablemente, o a lo mejor sí, si no lo recuerdo, que, claro, se habéis presentado todos como gente ilustre que sois, consejero, tal, tal. No cobráis un duro por ese trabajo. Es decir, lo estáis haciendo porque consideráis que es vuestro y que es nuestro y que estamos en ello y que es parte de... Yo quiero pensar que parte del buen resultado que tienen las cosas en Dama tiene que ver con eso también, ¿no? Que las cosas se hacen porque hay que hacerlas y porque son nuestras. Y entonces eso, de verdad que gracias. Y además por ser transparentes hoy también. No, iba a comentar brevemente, al hilo de lo que dice Carlos, y una cosa que he mencionado tú antes, que para mí me parece que el gran reto que hay, no mañana, o sea, ahora mismo, es el derivado de las plataformas, especialmente porque, claro, salta por los aires el sistema. Es decir, hasta hace unos años, recaudar derechos de autor para una entidad de gestión era una tarea más o menos sencilla, desde el momento en el que, bueno, se recaudaba, había un concepto de derecho de autor americano y concepto de derecho de autor europeo, ¿no? Y entonces recaudaba según el modelo europeo. Durante unos años el problema era recaudar fuera de España, parecía una movida y se terminó consiguiendo, pero de repente y te olvidabas, a lo mejor cuando
los americanos tenían sus contratos, tenían sus residuals, tenían otra manera de hacer las cosas. Cuando han empezado a operar aquí las plataformas, ha cambiado todo. De repente cedemos cosas que no cedíamos antes. Pasan cosas, que es el ejemplo más evidente para contar la situación que has mencionado tú antes, Curro, que de repente dices, no, joder, los guionistas de Élite, dice, gana una pasta, porque la serie ha sido número 1 en no sé cuántos países y en Estados Unidos. No ven un duro de nada de eso. No ven nada. Ni hay ley que les proteja hoy en día. Es evidentemente una injusticia tremenda. Y además que como efecto colateral y no pequeño, crea la descapitalización de las entidades de gestión. O sea, a mí lo que me preocupa de esto como reto no es solamente que de repente estemos dejando de cobrar derechos que nos pertenecen o que se nos apea de ellos y que habría que hacer, como dice Carlos, pelearse ante los políticos, hacer un lobby tremendo, porque es una cosa de despachos al final, es una cosa de convencerles. Mitchell se ha convencido de que por mucho que Netflix o Amazon o quien sea dice, no, es que somos globales y nos regimos por las normas que tenemos en Los Ángeles, ¿no? Dice, no, usted será global, pero usted está emitiendo, usted mismo considera que lo que se emite en España se emite en España y lo que se emite dentro de su plataforma es diferente cada país, con lo cual somos países y cada uno tiene sus derechos y si usted está emitiendo aquí tendrá que regirse por nuestra ley, no por la suya. Esto es una medida a medio plazo, pero el problema colateral que decía y complicado es que también a la vez que pasa esto está pasando que las cadenas generalistas tienen cada vez menos cacho de publicidad, menos audiencia, pagan menos derecho de autor. Y con este sistema de las globales, que tiene una super mega oferta de 500.000 series, pues aunque puedan reproducir, que sepan los distintos exactos de tu serie, de repente te llegan 2,50 € de una serie de éxito. Y además solamente de lo que sea, de los derechos correspondientes a España, Suiza, Italia, Francia y poco más, ¿no? Entonces, claro, es una en el fondo, esto es tan injusto y tan peligroso que puede que nos lleve a la desaparición, incluso más que la inteligencia artificial, me parece a mí, precisamente con la paradoja de que es el momento en el que más audiovisual se consume, incluso en el que hay más cantidad de directores y guionistas españoles trabajando para el mundo. O sea, cosas que no había pasado nunca. Bueno, pues es cuando más acojonados estamos, con perdón, de que todo se puede ir a la mierda. Entonces, yo sé que esto será una preocupación diaria vuestra y sí me gustaría que habláis algo del reto que supone esto, porque es un reto mayúsculo, ¿no? Por responder, claro, es que el gran problema es que todos estamos firmando contratos, bueno, se nos está poniendo delante para firmar, hay que pelearlo, contratos que están firmados como si fuera en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, y que ahí no existe el derecho de autor, con lo cual lo que se nos está es work for hire, o sea, no solo tenemos bastante aquí con lo que se llama el buyout, que era que nos quitaban todos los derechos, sino que ahora, o sea, no tenemos ni lo bueno de los americanos porque no estamos protegidos por los guilds, ni lo bueno de Europa porque no estamos protegidos por la legislación europea. En este caso, los franceses, la solución francesa puede decir, usted tiene que cubrir unas cuotas de pantalla. Pues para cubrir las cuotas de pantalla y que esto le valga como producción de aquí, usted tiene que someterse a las leyes de aquí. O sea, esto es una pelea que tenemos que estar dando todos a todas horas en todos los lados, de decir, queremos estar cubiertos por nuestras leyes, porque eso es un problema. Decir simplemente que seguimos negociando con Amazon, de los grandes, o sea, ya cobramos de Netflix, ya cobramos de Disney, ya cobramos de Movistar, estamos en ello. No todos pagan y ahora diré una cosa de las tarifas, pero la gran negociación que estamos en marcha y va a ser tira y aflojo más gordo que tenemos en este momento es con Amazon, que emite mucho, pero ahí hay otras entidades de gestión que ya lo están cobrando, pero nosotros preferimos aguantar y cobrar y valorar lo que pensamos que tiene que valorar. Y solo decir una cosa, estamos en lo que nosotros denominamos un punto de giro como guionistas. Se abrió la veda porque por ley había que empezar a renegociar las tarifas y hasta ahora mismo nosotros éramos como invitados de segunda mesa. O sea, nosotros llegábamos ahí, pero teníamos que estar teniendo en cuenta las tarifas de SGAE. Era un mercado cautivo, o sea, nosotros llegábamos ahí y los usuarios estaban acostumbrados, incluso durante todos estos años, a que estaban negociando con SGAE, las tarifas de SGAE, y ellos eran los que estaban con la valoración de nuestros intangibles. Ahí conecto con lo que dices. O sea, nuestro abogado realmente, cuando se hacía la gran pregunta, ¿cuánto vale nuestro repertorio? Porque nuestro repertorio tiene que valer lo que dice una entidad de gestión que maneja sus intereses con respecto a los del 85% de sus socios que son músicos. Y que nosotros llegamos ahí como moneda de cambio, porque esa era la situación. Hasta dijimos, basta. Este es el día que hemos dicho, no, nuestras tarifas son estas.
y hemos presentado una serie de estudios precisamente en base a intangibles que decimos, nosotros pensamos que valemos esto por esto, por esto, por esto y por esto. Y tenemos, pues, hemos encargado estudios a profesores, a catedráticos de propiedad intelectual, economistas. Teníamos que llegar con un argumentario para sentar ahí doctrina. Y estamos en ello. Eso significa que por el momento muchos usuarios me están haciendo pagos a cuenta. Es decir, mire, yo no le puedo dejar de pagar, pero mientras estamos discutiendo lo que le tengo que pagar, le voy pagando esto y luego ya hacemos cuentas. Con lo cual, ya ha habido socios que han dicho, oye, me está llegando menos. Sí, es que justo en este momento estamos en la trinchera y estamos en la comida de guerra. Pero eso sí, cuando tú consigues un derecho, es muy difícil que te lo bajen. Cuando tú consigues una tarifa, es muy difícil que vayan a menos. O sea, de verdad que de estos 25 años, en términos de lo que recaudamos y repartimos, este es el momento clave, este. Y como de verdad consigamos eso, habremos puesto una pica en Flandes en la que diremos, nosotros decimos lo que vale nuestro repertorio, no otros. Y de verdad que estamos en un momento muy importante en ese sentido, ¿eh? Bueno, en fin, bueno, yo simplemente iba a decir que es que realmente la cantidad de enemigos que tenemos es muy grande. Es decir, y muy poderoso. Es decir, joder, normalmente pues, en las películas pues están peleando dos, viene un enemigo más gordo y se unen los dos pequeños para pegarse, pero no. Aquí viene un enemigo más grande y no dejamos de tener a los productores que lo están pasando mal, bueno, pues siguen siendo nuestros enemigos. Las televisiones generalistas que se supone que se encuentran un enemigo mayor, bueno, pues no podéis imaginaros lo malos que son. O sea, es que son unos villanos de película y además es que se van súper lejos a Europa a hacer villanías contra nosotros continuamente para no pagarnos todo lo que nos tienen que pagar y todo lo que nos deben desde hace ya no sé cuánto tiempo, ¿no? Es decir, no dejamos de tener a grandes villanos de película continuamente enfrente, ¿no? Y el reto no solo necesita mucho esfuerzo y paciencia, porque efectivamente no podemos repartir todo lo que de verdad vale nuestro trabajo, sino de momento a cuenta, sino requiere mucha sabiduría. Y afortunadamente ahora tenemos un equipo el cual está presente aquí en buena parte, que sabe mucho y que hacen cosas que a mí me parecen como de ciencia ficción, el poder calcular hasta el dedillo y con de verdad algo certificado, pues todo lo que vale y lo que hay que recaudar, ¿no? Y nos puede la razón y debería poder tumbar, digamos, el brazo a todos esos villanos, pero cuesta un huevo conseguir. Sí, bueno. Sí, una pregunta. No, a raíz de lo que estabais contando sobre... Vamos a ver, yo soy uno de esos socios que... Bueno, cuando has preguntado qué peligro podría haber, sí. Yo iba a decir, pues eso, el regateo y el racaneo, ya no solamente de plataformas, sino ya de las generalistas, ¿no? Pero es que de esto me he enterado yo por casualidad. Es decir, yo he sido uno de esos socios que ha visto de repente qué pasa con las recaudaciones y nos habéis dicho, no, es que estáis cobrando a cuenta porque tenemos un lío con las generalistas y con las plataformas. Y va para largo. Bueno, bien. Pero la pregunta era, ¿tengo que llamar para que me lo contéis? O sea, podría haber un flujo de información en el que contéis. O sea, además como de lucha sindical, que además eso hace piña, ¿no? Decía, chicos, con Amazon tenemos este problema, estamos peleando por tal y por tal. Chicos, estáis cobrando a cuenta y seguramente cobraréis a cuenta hasta tal, porque estamos peleando por esto y por esto. No sé, yo, por ejemplo, lo conozco de cerca, el caso, por ejemplo, de la enseñanza en comisiones obreras, o sea, que está habiendo ahora muchas movilizaciones en la pública, ¿no? Pues los tíos, mirad chicos, a los afiliados, vamos a ir a huelga porque nos hemos sentado con este, le hemos propuesto esto, ellos dicen que no, que aquello, no hemos llegado a un acuerdo, entonces lo que hemos pensado en manifestación tal día, encierro tal día, huelga tal día, o sea... Eso, por ejemplo, no digo que lo digáis ahora, pero ¿qué pasa con las generalistas? ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que nos dan? ¿Cuál es entonces el proceso legal a seguir si no se llega a un acuerdo? Esto pienso que es bueno saberlo informativamente de entrada, pero es que además hace piña, ¿no? Porque la gente se siente realmente en una lucha, porque si no solamente somos señores que cuando llega la hora de la liquidación decimos esto, y ya está. Pero no, o sea, ver que detrás, o sea, ya sé que hay un trabajo que esto es más de sindicato que de sociedad de gestión, pero claro, estamos hablando también de los derechos que suponen la gestión
los derechos en identidad de concreto. gestión, sí, Con lo claro. cual también ahí hay un trabajo sindical, Sí, pienso, sí, y es que reivindicativo, son las dos caras de la donde moneda. hay abogados, Sí, sí. etcétera, ¿no? Con lo cual yo pienso, bueno, que sería bueno difundir esto. Sí, yo Ver quiero... y concretar en qué fase está la lucha sindical, por decirlo así. ¿eh? Sí, yo quiero recordar que hemos hablado de esto en las dos últimas asambleas, tanto la de junio del año pasado como la de diciembre, en la que ya se informó de ello en dichas asambleas a los socios de esta situación. Entonces, incido en lo de antes, quiero decir, necesitamos que vengan más socios y socias a las asambleas porque creo que es el momento más directo, también el mejor para sentarnos, para extendernos las horas que nos tengamos que extender y hablar de ello. De la misma manera, creo que está bien también por lo que has hecho y lo que puede hacer cualquier socio o cualquier sociedad y preguntar al equipo y siempre pero creo que es, por eso insisto en que creo que tenemos que fomentar más la participación en las asambleas y ahí extendernos largo y tendido. Al voto del poder de la asociación. Está muy bien que vayamos a la asamblea y es verdad que ese es el toque de atención, pero de la misma forma que está muy bien que publicitéis los martes de dama por correos individualizados, o sea, yo creo que ese nivel de información se podría dar del mismo modo. No esperar a las asambleas, porque, a ver, está muy bien, y en eso creo que todos tenemos que entonar un mea culpa en cualquier entidad, no solamente en esta. O sea, las asambleas, por desgracia, no tienen nunca la afluencia que deberían tener, y eso es cierto. Pero tampoco creo que sea bueno remitirse solamente a las asambleas anuales o semestrales a informar. Para nada, yo no decía que solo sea, sino me parece Yo creo que estamos incidiendo en obviamente la comunicación esencial, ¿no? Pero sí, o sea, solo por decirte, hay un elemento en todas las negociaciones que son, por así decirlo, que tiene un elemento, no decir secreto, sino sí privado y de por ejemplo, lo que son estrategias, sí, lo que son las cifras. Yo creo que a otras entidades de gestión les encantaría saber cuál es la cifra que estamos manejando, por decir, porque irían a la baja o lo que sea, ¿no? Eso es como una especie como de llave que nosotros tenemos y que tenemos que algún día se sabrán, porque al final todo se publica porque es una cuestión pública. Pero sí que tenemos que dar a nuestros negociadores, a nuestro equipo jurídico, a nuestro Super Ricardo, que lo mandamos a todos los sitios a partirse el cobre con los usuarios, sí que le tenemos que dar ese margen de maniobra, en ese sentido de que no podemos bajar al detalle tanto como nos gustaría. Pero bueno, Hombre, pero yo creo que el concepto de Sí, lo pero- que se habla, creo que sí. Claro, sí, yo creo que sí, que hay maneras de hacerlo, o sea, que no das el secreto, claro, no das el secreto y eso. Sí, yo cogía el micro para contar con lo de las asambleas, que me lo quedo. Que hemos conseguido en el último consejo, ya lo hemos conseguido, porque nos planteábamos la dificultad que tiene venir aquí, sobre todo a lo mejor si vives en Santander, por ejemplo, ¿no? Y eres socio de Dama. Entonces ya hemos conseguido que las asambleas se hagan online y que se pueda votar online y que se puedan seguir. O sea, quiero decir que es una manera de abrirlo muy necesaria y muy propia del siglo XXI, por otra parte, ¿no? Y claro, o sea, que eso era necesario hacerlo porque eso todo el mundo puede venir. Entonces yo creo que en esa medida es una cosa que se ha conseguido que está muy bien y lo que dices completamente de acuerdo. O sea, que hay maneras de contar cosas sin que el enemigo las aproveche. Otra cosa, aprovechando lo que dice Ignasi, es que has venido a preguntar y te lo han contado. Valoremos lo importante que es eso, porque esa transparencia no es tan habitual, ¿no? Y eso está guay. No es habitual, yo soy uno de los que ya podríamos llamar la gran diáspora, ¿no? O sea, sí que les llamamos así, ¿no? De un número importante de socios guionistas de SGAE que se pasó a Dama, justamente por un tema también de transparencia. Eso es creo que te referías a eso. Sí. Claro, entonces tú piensas, cuando no hay esa información, cuando no fluye la información, hay ¿sabes? Y hay ese miedo, porque vienes de que te han dado, ¿sabes? Entonces, claro, por eso quizá esa obsesión mía por reclamar ese flujo de información, ¿no? Sin tener, evidentemente, que destripar estrategias. No somos guionistas, sino destripamos historias interesantes. Hasta el no final. haremos spoilers. Yo creo que sí que, o sea, por ejemplo, por lo que decía Azucena, sí que había ese clamor de la gente, y yo creo que está pasando en muchos foros y en muchas asociaciones, no puedes negar a la gente el voto por correo o el voto adelantado porque es una cuestión de ley. O sea, la gente tiene que tener derecho a votar antes de asistir a la asamblea, y a veces
hay tanta gente que vota y que ha votado en una dirección que a veces había esa sensación de frustración y dice, si da igual, votemos lo que votemos, ya ha llegado esto aprobado, ¿no? Entonces, y de verdad que estuvimos resolviendo los problemas técnicos de decir, asistencia sí, pero se puede votar en directo y ya por fin hemos encontrado una manera y en esta asamblea lo vamos a implementar. Con lo cual, sobre todo para recuperar el sentido de que la asamblea sea decisoria y que aquí se pueda abundar en más información y que no tenga que venir decidido, sino que lo podamos decidir aquí y lo que está en su casa puedan esto. Se nos ha echado el tiempo encima, yo no sé si alguien quería decir algo más. Solo una ronda muy cortita, en una frase, ¿qué queréis? Claro, si yo tengo micrófono. Claro. Ay, que empieza, Pablo. Yo, joder, ¿de qué? Ah. Pues mira, tomarme los canapés en Barcelona. Ese, o sea, yo de verdad que es lo que más ilusión me hace para este año. El abrir Barcelona y poder hacer lo mismo que hacemos aquí y allí. O sea, no, tengo unas ganas que no. Que seamos el mismo número de autoras que de autores. No lo vamos a conseguir solo desde Dama, ¿eh? O sea, que esto es una cosa muy general, pero que dentro de X tiempo haya casi una paridad prácticamente absoluta. Pues yo un poco al hilo de lo que decía Carlos López, me parece que era, pero para todos los guionistas del mundo y más de Dama, es cómo hacer que lo que pasa en Spotify, que es una estafa, pero que es claro que es tu canción la ponen 8 millones de veces y entonces tú vas a recibir 500 pesetas, sea igual en Netflix. Y eso tiene que ver con que eso es la esencia del derecho de autor. Y eso es cómo podemos nosotros, que tenemos esa ley, desde Dama intentar hacer una especie de contubernio, que es dificilísimo, para doblar el brazo a estas plataformas y que paguen de una forma razonable a todos los autores del mundo. Porque en la IOWG, que es la Unión de Sindicatos de Guionistas, ese es el tema todo el rato. Y Netflix lo que te dice, encima es esta cosa que es como de los santos inocentes, te dicen que ellos sí premian a los autores que les va bien. Claro, pero un bonus que es totalmente... No, sí, pero que es el señorito, es arbitrario, es... ¡Ay, que esto ha ido muy bien! Toma, muchacho, toma unos dineros. Todo lo contrario, claro. Transparente. Entonces ellos lo que no quieren contarte, igual al del Calamar, por lo visto, nos lo contó el coreano dijo, no, al de Calamar, claro, no le van a pagar $1 y van a hacer la segunda temporada, y ya era tal vergüenza que empezó a decir, oye, que no me han pagado nada, entonces llegaron, le dieron como una cantidad estúpida de dinero, pero con la condición de que no lo contara. Vamos a dar un zurrón de millones, pero no digas que tenemos un zurrón de millones. Dios, pero... Y yo creo que eso es la esencia. Es que esto que ahora pasa en la música de una manera vergonzosa, porque les paga muy poco, aquí es algo razonable. No, a ti te pago, pero aquí tú tienes tantos visionados y eso, lo que va a hacer Netflix ya lo han dicho, que van a empezar a dejar de dar datos de número de abonados. O sea, lo primero que van a hacer es restringir la información. Y aquí en España lo que pasó con la transposición fue esa, que en la ley había una obligación de que ellos tenían que darte a ti los datos de tus visionados y eso se convirtió en que si los pides por los canales... O sea, al final, nada, yo me parece que eso es algo que no sé cómo se hace. Sí, yo en la línea de lo que acaba de decir Carlos, yo me pido que los políticos, los legisladores de este país vayan con nosotros y no contra nosotros, ¿no? Y me gustaría cerrar acordándome de una persona que estaba invitada y que no ha podido venir, que es Virginia, nuestra presidenta, ¿vale? En otras entidades de gestión, Virginia, por el trabajo que hace y por ser presidenta de una entidad de gestión, estaría recibiendo un sueldo de entre 120 y 130.000 euros al año, más dietas, más gastos, más no sé qué. Y Virginia dedica todo su tiempo, que es mucho, como lo dedicamos todos, por cero. Y esto lo que quiere decir es que este es parte del ADN que hemos heredado, que este consejo ha heredado, y yo creo que es parte de la razón de que hayamos llegado hasta aquí. Y es que, aunque es verdad, y es así, es una cuestión de dinero, de nuestro defender el dinero que generamos con nuestro trabajo, yo creo que lo que las columnas de esta entidad de gestión son los valores. Y por eso estamos aquí, y por eso vamos a seguir, y por eso tenemos toda la fuerza del mundo para defender lo nuestro, porque trabajamos desde los valores. Y ese no cobrar un duro, en algún sentido, nos previene y es un escudo contra arribistas, contra mediocres que quieran entrar aquí para sacar algo. Y eso es lo que nos protege, porque el que está aquí está haciendo algo, está haciendo porque lo quiere hacer. Y eso es lo mejor, el poder del bien. Y esto se llama subtexto y tiene que ver con que la gente se cansa de estar en el consejo y tiene que presentarse gente nueva. Que sepa que no va a recibir ni un duro. Que no vayáis ya introyectando.
introyectando que hay que... Bueno, muchas gracias por la asistencia, por la participación y ahora tomarnos una callita todos. Bien.